Buenas noches, edición número 378 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Mientras la selección argentina está por comenzar su encuentro con Chile, nosotros estamos siempre fieles a nuestra audiencia para tratar los distintos temas de actualidad, una actualidad que realmente nos desborda permanentemente, que no permite que uno tenga la quietud, la calma necesaria como para estar permanentemente procurando analizar las políticas de Estado que todos los argentinos querríamos ver diseñadas para dentro de 40, 50 años con una proyección, como ocurre en algunas otras partes del mundo. Pero la cotidianeidad que nos imprime la política, sobre todo con este frenesí que tiene el kirchnerismo de querer ir por todo, obliga a que tengamos que estar cotidianamente tratando los temas del día a día. Y justamente hoy vamos a cambiar un poco la mecánica del programa porque vamos a analizar todos estos temas de actualidad con nuestro invitado de hoy, que es José María García Arecha, Pepe García Arecha, ex senador nacional. ¿Qué tal, Pepe? Gracias por venir a nuestro programa. Un gusto estar acá. Y vamos a analizar algunos temas y justamente, como siempre decimos con Osvaldo, que el programa lo hacemos sin red, de acuerdo a lo que nosotros percibimos que es lo que a los oyentes, a los televidentes les puede interesar. El análisis de hoy queríamos empezar a partir de una nota que salió publicada en un matutino, La Nación concretamente, en el día de hoy, acerca de si el único que está en condiciones de gobernar nuestro país es el peronismo. Con esa pregunta, así, sobre pique, en términos futbolísticos, le disparamos al senador García Arecha. Un mito. Un mito. Ustedes siempre ven algún programa que tratan los temas inmobiliarios, de la administración de edificios, ¿no? La Argentina tiene una experiencia concreta, puntual. Al justicialismo le dio para administrar, pongamos, en el 46, después de la Segunda Guerra Mundial, proveedor de alimentos del mundo, 50 edificios, 100. ¿Cuántos dejó? ¿Más? No. Dejó menos. En esta década de gobierno kirchnerista, por un fenómeno mundial, el precio de la soja, de la explosión de China, de la India, tuvimos la posibilidad de tener un crecimiento, dicen tipo chino. Ingresaron divisas, pero como nunca había existido, nuestra generación no lo vio nunca. Bueno, en la cuestión de administrar, lo que vale es cómo vive la gente. Es muy sencillo. La gente vive con más seguridad, que es la responsabilidad del Estado. La gente tiene mejor educación pública, que es responsabilidad del Estado. Los servicios de salud pública de la nación, el que no tiene medicina privada, son mejores. La gente se transporta mejor. No hablo de que tiene posibilidades de andar en auto. El que tiene que viajar en tren, en este monstruo deformado que es el área metropolitana, viaja mejor, tiene más trenes. Los trenes de larga distancia, que fueron una bandera, los repusieron. El fenómeno del turismo, que desgraciadamente ahora se agotó. ¿Cuántas veces vimos por televisión los turistas quejándose en el aeroparque porque hacía 12 horas, 14 horas, irresponsabilidades absolutas para trasladarse en este país bendecido por Dios, con naturaleza y lugares para visitar totalmente contrapuestos, con clima, con posibilidades naturales? Han hecho un desastre, han hecho un desastre. El mismo gobierno en pocos años. Ustedes están en el periodismo, tienen que tener memoria, es obligación. Hubo una regata de fragatas hace 2 años. La fragata Libertad había sido reparada y todas las fragatas del mundo organizaron una travesía que se inició en Río y recorría todo el mundo. Se tomó la precaución, o sea, este gobierno tiene constancia que así había que hacer, de los puertos que tocaba. Por eso que salió de Río, dio la vuelta, tocó puertos del Pacífico, Santiago, Callao, y cruzó el Canal de Panamá, tocó Cartagena, la regata siguió para el norte, de todas las regatas del mundo, acontecimiento casi único, no sé si hacía como 40 años que no sucedía, y se volvió, porque no había garantías de que tocara algún puerto de países del norte y la pudieran embargar. Acá por un delirio han pasado días y horas, lo siguen escondiendo. El delirio era llevarla a Angola, por esta fantasía que el gobierno quiere vender de los nuevos mercados de África. Y por eso pusieron estos puertos.
En este puerto, la casualidad de la República no tiene ni embajador, ni ministro plenipotenciario, ni cónsul, ni un secretario que hable español para abrir la puerta de una casa. No había nada. Nadie gestionó una garantía con ese gobierno que está dentro del Commonwealth y es dependiente de altos intereses de Estados Unidos. Y resulta que ahora tenemos la fragata. Y hasta nos mienten en los términos. Porque vos, Jorge, sos abogado. Dicen que está retenida. Está embargada y secuestrada. Por eso no puede circular. Es una vergüenza, con un tremendo dolor, porque la fragata es símbolo de todos. Yo la quisiera pasado mañana en el puerto de Buenos Aires, pero se han mandado una barbaridad, una de las tantas irresponsabilidades que vienen cometiendo cotidianamente. O sea que si es los que aseguran que pueden seguir gobernando siempre, bueno, los argentinos ya estaríamos entonces casi para un condicionamiento de negación de la voluntad a producto de un tratamiento especial que entra en el campo casi de la medicina. Yo creo que acá hay un hartazgo de la sociedad con todas estas cuestiones de gobierno y también un cansancio y una expectativa de que la vida política cambie, porque también a la mayoría de los argentinos, yo soy de tercera generación radical, entonces por ahí conozco la vida política, pero la mayoría de los argentinos son independientes, son chicos jóvenes, debe ser el 50-60% de la población. Lo que quiere es tener la esperanza de que aparezcan en las fuerzas políticas alguien que proponga algo sencillo, simple, con posibilidades de acceder a las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos caminos se hicieron en la Argentina en los últimos años? ¿Cuántas autopistas? Es impresionante, venía escuchando la radio del coche, uno todos los días escucha choque en el acceso este, choque en el acceso sur, choque en Córdoba, tantos muertos, servicio ferroviario, como decíamos antes, bueno, ahora hay días de semana de que directamente no hay. ¿Qué obra de infraestructura hay? ¿Cuál es eso? ¿Hay una gran represa que se está construyendo en la Argentina? No, lo único que hoy está en el proyecto oficial es el 7D. Es la única preocupación que tiene el gobierno. Sí, pero de estas peleas que establecen como si fueran a cambiar la vida del mundo, son estas cuestiones, en el fondo, casi de aquel viejo cuento, por lo menos los porteños lo utilizábamos mucho. Mira, se peleó con el de la esquina de la casa, pero ahora se peleó con el del frente. Y también se peleó con el de la izquierda, pero la culpa son más los vecinos los otros. Me parece que hay un espíritu de confrontación que no tiene ese sentido. Y creo que hay responsabilidad de muchos sectores de la clase política, Jorge, porque acá seguro. Algunos sectores que quieren establecerse como una alternativa a este desaguisado del kirchnerismo, uno lee en los diarios y ve fotos por ahí que vamos a ver si conversamos con tal jugador de fútbol y vamos a ver si incorporamos tal artista. Un partido, una opción política no se construye así, sino que lo contraten a Tinelli y a Guillermo Coppola, que pongan intermediario, vamos a buscar algún jugador que se destaque en Jujuy. O que hagan un casting, tipo Bailando por un Sueño. Un casting. Pero esto es parte de la actual debilidad y fragmentación de los partidos políticos. Sí, ¿no? Pero hay que vivir de la realidad, y esta no es frase de origen radical. O sea, por ejemplo, acá hay un delirio de la reforma y la eternización en el poder. Hay que frenarla en el Congreso. Esa es prioridad en la elección del año que viene. Bueno, hay ciertas cosas que no se cambian en el Congreso. La Unión Cívica Radical tiene 17 senadores. Se renuevan 4, de 4 provincias, que son el Chaco, Entre Ríos, Río Negro y la Ciudad Autónoma. Y Santiago del Estero. Si hay algún otro partido opositor que pueda sacar un senador de la mayoría o de la minoría en esas provincias, que me avisen, por favor, porque quiero ver si lo pueden comprobar. No lo pueden ni decir, porque ningún otro partido opositor puede sacar senadores en esas provincias. Y la bancada del radicalismo en el Senado fue la que le puso freno a los dislates del kirchnerismo, la columna vertebral con reposo. Digamos también en varios que un episodios. Senador, En varios y que episodios. la 125, el voto no positivo de Cobo se produce a partir que un senador radical que estuvo en nuestro programa por Santiago del Estero, Rachid, votó en contra. Pero así sucedió con Reposo, sucedió con los bonos de Greco, que era una fortuna que se le quisieron pagar mal habido, así sucedió en un montón de episodios. Entonces, vamos a vivir sobre la realidad. Yo tengo una frase un poco de porteño nocturno, ¿no? Porque a veces nos gusta compartir la mesa. Entonces uno por ahí está hablando con amigos del radicalismo y dice, no, sin nosotros no van a poder hacer nada y nosotros tenemos que encabezar y qué sé yo. Yo le digo, mire,
cuídense porque hay control de alcoholemia a la noche, no vaya a ser que lo agarren con un discurso de estos y lo sometan a un control. Ahora, el que sostenga, sin que con la Unión Cívica Radical institucionalmente en todo el país puede intentar poner un freno a estos desbordes kirchneristas, tiene que ir a un psicólogo o un psiquiatra, porque tiene algún problema de alteración de la racionalidad o algún problema quizás de juventud o de alguna experiencia que tuvo política en su vida que no la puede explicar. Y en términos prácticos, para el año que viene, elecciones legislativas, ¿qué conviene desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical? No, de la Unión Cívica Radical no. Del país, está bien, pero le pregunto a un experimentado dirigente radical. El compromiso absoluto de que bajo ninguna circunstancia, y para hablar en el término popular, sea el caramelo que sea que quieran tirar para la reforma constitucional, se va a acompañar un proyecto de reforma. Ese compromiso que lo asuman todos los partidos de oposición y que concurran con sus candidatos. Alguno podrá llevar un sector independiente, una figura de realce. Y todos esos votos que se junten en la representación, que por sistema DON en el Parlamento, sean una columna vertebral que pare estos delirios de ya no es una persona, sino pareciera que es una familia que ha pensado que está tocada por el destino divino para manejar la Argentina. Sí, ellos se consideran que han confundido el Estado con el patrimonio personal, es así. Todo la decisión personal. Acá hay que decir, por cadena nacional la presidenta habló hace pocos días diciendo que hay que tener jueces que acompañen las decisiones que toma el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La presidenta, con ese discurso en cadena nacional, reformó por ella misma la Constitución. Seguro. Vos sos abogado. Seguro. ¿Cómo puede decir que los jueces no pueden interpretar las leyes que vota el Congreso o que impulsa el Poder Ejecutivo? Bueno, pero se vincula con el ideólogo que tiene este gobierno, que es Ernesto Laclau, el politólogo, famoso autor de aquel libro La razón populista, en el cual es un populista desde su retiro londinense. En su retiro londinense, sí, la forma cómoda de ser populista. ¿no? La gauche caviar. Laclau, casado con la politóloga esta belga Chantal Mouffe, acaba de decir, creo que en Tecnópolis, bueno, un lugar para decirlo justamente era ese, que el constitucionalismo es un vicio que tiene el conservadorismo para perpetuarse en el poder. Esto es, bueno, es un prejuicio burgués para ellos la democracia. No, traducido, si le sacamos todo el follaje de esta retórica confusa, él lo que quiere es que no haya ninguna traba institucional para el presidente si es un presidente que le gusta a él. O sea, exactamente. En definitiva, lo que quiere es una dictadura de origen electivo. El gobierno que lo trae y que lo exalta, ¿piensa lo mismo? Lo que hacen es una negación. Esto no hay peor sordo que el que no quiere oír. Acá tenemos ejemplos, no como muchas veces que los argentinos, entre las tantas deformaciones que teníamos, nos remontábamos a Europa y comparábamos a otros países. Acá, ¿por qué no miran lo que sucede en el Uruguay? O lo que sucede en Brasil o lo que sucede en Chile. Hay un sistema que funciona. Hay cosas que, si me dice que es politólogo y no las conoce, está mintiendo. Un país necesita crecer para que al crecer haya más desarrollo social. Para crecer tiene que haber inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber seguridad jurídica. Y tiene que haber un gobierno racional que tenga la capacidad de decir, bueno, vamos a fomentar el turismo. Una pavada. La Ruta 40, en la época de mi padre, decían que tenía que ser el eje del turismo porque unía desde la quebrada de Humahuaca hasta los lagos del sur y Ushuaia. Y no se hace nada. Pasa el tiempo y no se hace nada. La Argentina tiene una pampa líquida que ni siquiera se ha instalado en el debate. ¿Por qué? Por el mar continental, por la riqueza pesquera. Tiene la posibilidad infinita de lagos y lagunas. Hay una zona, esto es muy vulgar, pero por eso lo quiero decir, hubo una gran inundación en Argentina. En la Bota de Santa Fe se inundaron 12.000 hectáreas, lo que se llama la Laguna La Picasa. Los gringos chacareros, sin que el Estado hiciera nada, se pusieron de acuerdo, sembraron alevinos y viven de la pesca. Tiene que haber un Estado que coparticipe en las políticas públicas y administrar bien y no hacer desastres y no decir ayudamos en tal provincia porque está Pepe que es amigo mío y en la otra está Toto que me peleó una vez en una discusión. Así no se puede manejar la Argentina y desgraciadamente vemos los tropiezos que ahora son semanales, porque no son mensuales, son semanales, producto de irresponsabilidad como lo de la fragata, irresponsabilidad absoluta, que se la han querido agarrar, ahora van a terminar agarrándola será con un sargento que dicen que hizo mal el mástil. Sí, y además, ¿cuál es la solución más fácil para este gobierno? El chivo expiatorio
la Armada, los militares, un complot. Son los ministros. Los responsables son el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores, porque el viaje de la fragata significa un viaje de instrucción de los cadetes para empezar a ejercer su cargo de oficial, pero siempre significó una representación del país, una embajada, donde hasta muchas veces se promocionaban productos, se promocionaba la cultura argentina, la recepción. Por eso que intervenía siempre el Ministerio de Defensa y la Cancillería. Acá se hacen los burros ahora y la culpa la tiene, qué sé yo, el Cabo García. Una última pregunta, Pepe. ¿Una oposición o varias oposiciones para el 2013? En el 2013 tiene que haber varias oposiciones, por un sentido práctico. Acá, por ejemplo, en el caso de la capital, hay un sector muy fuerte que tiene el gobierno de la ciudad que expresa un montón de gente. Hay gente que no quiere acompañar al kirchnerismo y no se siente expresada por el gobierno de la ciudad. Si se sumaran en una sola lista, no van a sumar votos, van a perder. Porque hay gente por ahí que va a decir, no, yo no quiero acompañar al gobierno nacional. Sí, pero esa polarización sube también el kirchnerismo. Y si ese es con un sistema DON, no se pierden los votos se pierden en la elección presidencial, pero en la elección de diputados no se pierden los votos, sí se pierden, Jorge, en la de senadores. Claro que sí. Porque en la de senadores entran dos por la mayoría y uno por la minoría. Por eso digo, quisiera que me expliquen en algunos sectores políticos de la oposición cómo van a hacer para sacar un senador para aumentar la representación en el Congreso. Muchísimas gracias, Pepe, muy claro todo, y el editorial que íbamos a hacer me parece que nos lo robó él. Un gusto. Gracias, Pepe, por haber venido. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con Belana. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Continuando con nuestro programa, estábamos comentando recién con Osvaldo, hacíamos un punteo de los temas que teníamos que abordar, porque siempre la realidad nuestra, yo digo, por un lado es lamentable que sea tan rica, porque es rica en virtud de los desaguisados, de las torpezas que comete permanentemente el gobierno, como está ocurriendo con el tema de esta justicia a la K, ALAC o a la K, haciendo un juego de palabras. Este tema ya lo hemos abordado en programas anteriores, que se vincula sobre todo con lo que es la madre de todas las batallas, el día D, el 7D, como lo ha llamado el oficialismo en esa machacona publicidad que nos marca que en el entretiempo de Fútbol para Todos vamos a ver los goles, que ya no están secuestrados, como decía la Presidenta, pero los vamos a ver cargados de un fuerte tinte ideológico. Y allí se desatan estas andanadas de palabras contra los monopolios, contra el monopolio informático que hoy representa el cuco para el gobierno, que es el monopolio del Grupo Clarín. Ahora, el Grupo Clarín es un monopolio, porque si yo tomo todos los canales de televisión que hay en toda la grilla, y te hago lo mismo con las radios, y podría hacer lo mismo con los medios gráficos, me doy cuenta que el demonizado, entre comillas, Grupo Clarín, está muy, muy achicado en todo lo que es la banda televisiva. Tomemos Canal 9, los de aire voy a hablar nomás, Canal 9, C5N, ni hablemos ya del boletín oficial televisivo, que es la televisión pública, que es de todos, pero parecería que fuera de este gobierno exclusivamente. Y así sigo con otros canales, el Canal 2, porque no es solamente que la concentración la haga el Estado per se,
como ente público, sino que la están haciendo los amigos del Estado. Llámese Cristóbal López, el grupo Vila Manzano, y esto hay que denunciarlo y decirlo con todas las letras. Porque hoy, y se vio claramente cuando fue la manifestación del 13 de septiembre, el único medio que televisaba con objetividad lo que estaba ocurriendo, porque no era un grupo de 40 personas que se juntaron a una casa a festejar un cumpleaños, era una masiva manifestación que se estaba dando a lo largo y a lo ancho del país, era justamente la señal de cable TN y un poco también Canal 13. Entonces, cuando uno... Sí, monopolio, vos te acordás, era una expresión que usaba Julio Ramos siempre en ámbito financiero en su batalla contra Clarín. Exactamente. Pero en realidad técnicamente no era entonces un monopolio, y ahora, como decís vos, lo es como monopolio, es un poco torpe. Monopolio realmente es que el Clarín, el grupo Clarín, y no digo, Osvaldo, seamos con una mano en el corazón, no lo decimos porque estamos en un medio del grupo Clarín, sino simplemente porque es la realidad que usted señor lo puede ver, pero haga zapping, nada más que eso, y se va a dar cuenta de que hay gente que está recurriendo a esta señal metro, y me lo han dicho este fin de semana, gente en Mar del Plata que recurren, allá creo que está en el canal 65, y ven esta señal porque es la única que tiene aire fresco, aire independiente, donde no se escucha solamente un mensaje monótono, monocolor, monocorde de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, se está tratando. Ya es carne esto de homogeneizar la palabra y homogeneizar el pensamiento. Porque de la libertad de prensa que se está cercenando, se va a pasar también a cercenar la libertad de pensar, la libertad de poder discernir. Yo lo que veo en todo esto y atrás de este tema, sobre todo por el tema de ALAC, que a toda costa quieren imponer una jueza afín al gobierno y no trepidan en recusar jueces, en apretar, vamos a llamarlo así, lo que pasó con el juez Tetamanti. Yo creo que la verdad, sin esto no lo justifico de ninguna manera Tetamanti, porque yo creo que si alguien fue juez de la nación, como en mi caso, cuando fui 7 años diputado, no puedo decir que estoy siendo sometido a violencia moral y por eso renuncio. Yo creo que, aunque lo hayan, como en este caso, amenazado al hermano, a Tetamanti, diciéndole que iban a endilgarle causas de violación de derechos humanos a su hermano retirado, militar retirado, me parece que esto es realmente algo que no lo debía haber tolerado Tetamanti. Cerrando con el tema, debía haber continuado Tetamanti como creo que hombre de ley, y si no, ir y denunciar esas amenazas en la justicia y que la justicia investigara, pero no puede un juez renunciar por violencia moral. Ahora. Y lo que te quería decir, terminando esto, es lo que está haciendo ALAC es realmente vergonzoso. Aparece en una reunión del Consejo de la Magistratura, entendamos bien, ALAC es miembro del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura forma parte del Poder Judicial. Una interferencia inaudita de poderes. Van y hablan con la Corte Suprema. La Corte Suprema realmente no puede tampoco aceptar siquiera que le pidan una intervención sobre el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de órganos independientes y en el caso del Consejo de la Magistratura, quien está a cargo de la administración del Poder Judicial y de designación de los jueces. Lo que pasa es que parece que ha surgido un nombre nuevo que es el de un juez Alfonso, que es el que quieren, como está a cargo del juzgado que le sigue numéricamente a donde está el tema de la causa Clarín, quieren que este Alfonso sea el juez que intervenga en la causa. ¿Y saben por qué? Porque Alfonso dictó un fallo a favor, unos años atrás, del gobierno contra Cablevisión. Por la misma razón que lo quieren recusar al juez Torti. En ningún lado, sépanlo, y lamentablemente me parece que después de haberlo escuchado varias veces a ALAC, sería muy útil que leyera un libro, le recomiendo la sana lectura de ese libro que fue elaborado en 1853, se llama Constitución Nacional. Su última reforma, la de 1994, explica claramente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y con las leyes que lo reglamentan podrá armar un panorama bien. Yo no entiendo que un ministro es político, no tiene por qué tener versación jurídica, pero creo que un ministro de Justicia por lo menos tiene que saber algo de derecho y haberse informado. No tener un título solamente habilita a poder hablar de cuestiones jurídicas. Y bate sus marcas
día a día, es un frenesí de declaraciones y de torpezas. Ayer anunció que el gobierno iba a enviar a estudio de la Procuración General la situación de que él llama de bloqueo en el Consejo de la Magistratura para que determinen si eso implica un delito. Yo le diría a LAC que entonces tienen que procesar a la propia ley, porque la ley del Consejo de la Magistratura es la que establece una mayoría especial para la postulación de las ternas, que luego debe elegir la Presidenta de la Nación un nombre para elevar al Senado. Es decir, la ley ha querido que fuera una mayoría amplia la que formule esas ternas. No hay forma alguna de presionar a un miembro del Consejo de la Magistratura para que haga lo que su conciencia le dice que está mal. No hay, ¿cómo va a haber un delito? No hay ningún bloqueo. Lo que no hay es la conformación de la mayoría que exige la ley. Hablando de bloqueo, ¿quedó algo pendiente que querías acotar sobre el tema de la Fragata Libertad? Claro, porque García Arecha decía bien que cómo debían elegirse los puertos y cómo se había planificado en su momento en alguna regata. Ahora, no podemos tomar esto como algo natural. Seguro. La Argentina no puede tener sus barcos viendo a qué puertos van a ir, por dónde van a navegar para que no los embarguen. Ya pasaron 10 años del default. La Argentina hizo su oferta, muchos acreedores aceptaron y otros, que se llaman holdouts, no aceptaron. Bueno, ¿habrá en algún momento que hacerles otra oferta? Esto que llaman fondos buitres, es cierto, compran los bonos a bajo precio y tratan de cobrarlos, pero están en su derecho de hacerlo. La Argentina debe normalizar esta situación porque de otra forma va a seguir siendo un paria internacional. No hay posibilidad de progreso, de desarrollo, de una vida normal si nosotros estamos en esta situación casi de clandestinidad en el tablero de las naciones del mundo. Ocultándonos como si fuéramos delincuentes, ¿no? Exactamente. Y lo último, el chivo expiatorio esta vez. Decíamos antes, ¿no? Los altos jefes de la Armada no sabían qué hacer, dudaron, titubearon y finalmente Verbitsky, que es el cronista de la Corte, determinó que había un complot de los altos jefes de la Armada que ha venido a contar a los fondos buitres que la Fragata Libertad iba a pasar por Ghana. Para desprestigiar. Bueno, y nos vamos. Lamentablemente, a veces vemos que un gobierno que asumió democráticamente utiliza los mecanismos de la democracia para aniquilar la democracia. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Thank you.